Bienvenidos a Historias de Vuelos. Hoy llega un pedazo de la historia que cambió el combate aéreo con la primera generación de cazas a reacción, el Messerschmitt M262, el primer caza a reacción operacional del mundo, desarrollado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Su introducción al combate marcó un hito significativo en la aviación militar, representando un salto tecnológico respecto a los cazas a hélice de la época. Este avión fue diseñado por la compañía Messerschmitt y voló por primera vez en 1942. Aunque no entró en servicio hasta 1944 debido a problemas de desarrollo y priorización de recursos. Estaba equipado con motores a reacción Junkers Jumo 004, que le proporcionaban una velocidad significativamente superior a la de cualquier caza con motor de pistón contemporáneo. Este rendimiento superior le daba una ventaja táctica considerable en el combate aéreo, aunque su implementación efectiva fue limitada por varios factores, incluyendo la escasez de materiales, problemas mecánicos frecuentes y la presión constante de los bombardeos aliados. El avión tenía un diseño avanzado para su tiempo, con un fuselaje aerodinámico y armamento pesado que incluía cañones automáticos y, en algunas variantes, cohetes aire-aire. A pesar de sus capacidades, no pudo alterar significativamente el curso de la guerra debido a su tardía introducción. A los numerosos desafíos logísticos y operativos que enfrentó, llegó demasiado tarde para tener un impacto decisivo en la Segunda Guerra Mundial, pero dejó una huella duradera en la historia, y estableció las bases para el desarrollo de los aviones a reacción. El Messerschmitt M262, apodado Golondrina en las versiones caza, y Pájaro de Tormenta en las versiones de caza-bombardero, es un avión de combate alemán. Fue el primer avión de combate a reacción operativo del mundo, y vio la pelea de perros de la Segunda Guerra Mundial. El diseño se inició en abril de 1939, antes de la guerra. Realizó su vuelo inaugural el 18 de abril de 1941 con un motor de pistón, y su primer vuelo a reacción el 18 de julio de 1942. El progreso se retrasó por problemas con los motores y las interferencias políticas. El avión entró en funcionamiento con la Luftwaffe a mediados de 1944. Era más rápido y estaba más armado que cualquier caza aliado, incluido el Gloster-Meteor británico. Los aliados respondieron a esta amenaza atacando el avión en tierra y durante el despegue y el aterrizaje. De seguro es uno de los aviones de combate más avanzados de la Segunda Guerra Mundial. Operó como bombardero ligero, avión de reconocimiento y caza nocturno experimental. Demostró ser un eficaz caza aéreo contra los cazas aliados, aunque tenía problemas de confiabilidad debido a la escasez de materiales y compromisos de diseño. Los ataques aliados contra los suministros de combustible también redujeron su uso, y tuvo poco efecto en la guerra debido a su introducción tardía, y las pequeñas cantidades que entraron en servicio. Cuando su uso en Alemania terminó con la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Checoslovaca operó una pequeña cantidad hasta 1951. Además, Israel pudo haber utilizado entre 2 y 8 de ellos, suministrados de forma encubierta, y no hay confirmación oficial de esto. Durante abril de 1939 se elaboraron los planos iniciales y, tras su presentación en junio de 1939, el diseño original era muy diferente del avión que finalmente entró en servicio. En concreto, presentaba motores montados en la raíz del ala en lugar de estar debajo de ellas. Originalmente diseñado con alas rectas, Messerschmitt trasladó los motores a las cápsulas bajo el ala, lo que permitió cambiarlos más fácilmente en caso de necesidad. El programa de motores a reacción se vio obstaculizado por la falta de financiación, que se debió principalmente a una actitud predominante entre los funcionarios de alto rango de que el conflicto podría ganarse fácilmente con aviones convencionales. Un problema particularmente agudo fue la falta de una aleación con un punto de fusión lo suficientemente alto como para soportar las temperaturas, un problema que no se había resuelto adecuadamente al final de la guerra. A mediados de 1943, Adolf Hitler imaginó el M262 como un avión bombardero, y de ataque a tierra en lugar de un interceptor defensivo. La interferencia de Hitler contribuyó a prolongar el retraso en la puesta en funcionamiento. Junto a otros factores también contribuyeron al retraso. Hitler rechazó los argumentos de que el avión sería más eficaz como caza contra los bombarderos aliados que destruyeran gran parte de Alemania, y lo quería como bombardero para ataques de venganza. A pesar de sus deficiencias, el M262 marcó el principio del fin de los aviones con motor de pistón como máquinas de combate protagonistas de la escena. Una vez en el aire, podría acelerar a velocidades superiores a 850 km por hora, aproximadamente 150 km por hora más rápido que cualquier caza aliado operativo en el teatro de operaciones europeo. El principal as del M262 fue probablemente la Hauptmann Franz Schall con 17 derribos, incluidos 6 bombarderos cuatrimotores y 10 cazas Mustang P-51.
aunque otro as, el Oberleutnant Kurt Walter, afirmó de haber derribado 25 mosquitos, 2 bombarderos de noche y 2 mosquitos más de día. No todos fueron deconfirmados. Otro candidato a mejoras en el avión fue el Oberstleutnant Heinrich Barr, a quien se le atribuyen 16 aviones enemigos con este avión, de un total de 240 aviones derribados en su carrera. El avión a reacción alemán era tan rápido para su época que los pilotos necesitaban nuevas tácticas para atacar a los bombarderos aliados. En un ataque frontal, la velocidad de aproximación era demasiado alta para disparar con precisión con el cañón de 30 mm de disparo relativamente lento, con unos 650 disparos al minuto. Incluso desde atrás, la velocidad de aproximación era demasiado alta para utilizar el cañón de corto alcance con el máximo efecto. Se ideó un ataque a mejor estilo montaña rusa. Los M262 se acercarían desde atrás, y a una altura mayor que los bombarderos, desde unos 5 km por detrás. Entraban en picado suave que los lleva de la escolta con poco riesgo de intercepción. Luego de popa y por debajo de los bombarderos, bruscamente se reduce la velocidad. Al nivelarse, adelantaban a los bombarderos para atacarlos nuevamente. Dado los cañones cortos y la baja velocidad de salida que lo hacían impreciso más allá de los 600 metros, junto con la velocidad del chorro, que requería maniobras veloces para evitar colisionar con el objetivo, los pilotos normalmente comenzaban a disparar a 500 metros. Los artilleros de los bombarderos aliados descubrieron que sus torretas eléctricas tenían problemas para rastrear los veloces aviones alemanes. Apuntar era difícil porque los aviones se acercaban rápidamente al campo de tiro y permanecían en posición de disparo brevemente. Con el tiempo, los pilotos alemanes desarrollaron nuevas tácticas para contrarrestar a los bombarderos aliados, equipados con hasta 24 cohetes R-4M no guiados. Se acercaban desde el costado de la formación de bombarderos, donde eran más fáciles de golpear. 1 o 2 impactos con estos cohetes podían derribar incluso al famoso y robusto Boeing B-17 Flying Fortress, debido al efecto de la ojiva explosiva del cohete. Los cohetes de gran calibre BR-21 mucho más grandes, disparados desde sus lanzadores debajo del morro del caza alemán eran también disponibles para estos ataques. Aunque esta táctica de ataque lateral fue efectiva, llegó demasiado tarde para tener un efecto real en la guerra, y solo una pequeña cantidad estaban equipados con los paquetes de cohetes. Este método de atacar a los bombarderos se convirtió en el estándar, y se canceló el despliegue masivo de misiles guiados. Algunos apodaron esta táctica la manada de lobos de la Luftwaffe, ya que los cazas a menudo realizaban incursiones en grupos de 2 o 3, disparaban sus cohetes y luego regresaban a la base. El M262 era difícil de contrarrestar debido a su alta velocidad y velocidad de ascenso, lo que dificultaba su interceptación. Sin embargo, al igual que con otros turborreactores de la época, los motores no proporcionaban suficiente empuje a bajas velocidades y la respuesta del acelerador era lenta, por lo que, en determinadas circunstancias, como el despegue y el aterrizaje, el avión se convertía en un objetivo vulnerable. Otra desventaja que compartían los primeros aviones a reacción de la Segunda Guerra Mundial era el alto riesgo de pérdida del compresor, y si los movimientos del acelerador eran demasiado rápidos, el motor podría detenerse accidentalmente. También la apertura brusca del acelerador causaba un aumento repentino del nivel de combustible, y conducía a temperaturas excesivas en los conductos de salida. Se instruyó a los pilotos para que operaran el acelerador con cuidado y evitaran cambios bruscos. Demasiado rápidos para ser alcanzados por los cazas aliados que los escoltaban, eran casi imposibles de esquivar. Como resultado, los pilotos del M262 estaban relativamente a salvo de los cazas aliados, siempre y cuando no se dejaran arrastrar en peleas de perros a baja velocidad, y guardaran sus maniobras para velocidades más altas. Los pilotos aliados pronto descubrieron que la única forma confiable de destruir los aviones, como ocurre con los aún más rápidos cazas cohete M163B Comet, era atacarlos en tierra durante el despegue del aterrizaje. El interés por los vuelos de alta velocidad, que le llevó a iniciar trabajos sobre alas en Fletch a partir de 1940, se hace evidente a partir de los avanzados desarrollos que Messerschmitt tenía en su mesa de dibujo en 1944. Se fabricaron alrededor de 1.400 aviones, pero menos de 100 estuvieron en condiciones de combate en contemporáneo. Según fuentes, destruyeron entre 300 y 450 aviones enemigos, y los aliados destruyeron alrededor de 100 M262 en el aire, mientras Alemania era bombardeada intensamente. La producción se dispersó en instalaciones de producción de perfil bajo, a veces poco más que claros en los bosques de Alemania y los países ocupados. Desde finales de febrero hasta finales de marzo de 1945, aproximadamente 60 fueron destruidos en ataques, y 30 en otro mientras eran al suelo. La propia planta de aviones a reacción de Neuburg fue bombardeada el 19 de marzo de 1945.
Se construyeron grandes fábricas subterráneas fuertemente protegidas para retomar la producción a salvo de ataques con bombarderos. Se adaptó un complejo minero en desuso bajo la montaña Valberberg para la producción de aviones completos. Estos fueron arrastrados a la cima plana de la colina, donde se había construido una pista de aterrizaje. Aquí se construyeron entre 20 y 30. La fábrica subterránea fue invadida por tropas aliadas antes de que pudiera alcanzar una producción significativa. Las alas se fabricaban en el túnel de autopista en Alemania, en Engelberg, al oeste de Stuttgart. Se excavó una vasta red de túneles debajo de Gusen en Austria, donde los esclavos del campo de concentración Gusen II produjeron fuselajes totalmente equipados a un ritmo de 450 unidades mensuales en grandes líneas de montaje desde principios de 1945. Era conocido como uno de los campos de concentración más duros. La esperanza de vida típica era de 6 meses. Se estima que entre 35.000 y 50.000 personas murieron en los trabajos forzados de este avión, como una lenta y letal bomba atómica que hace desaparecer una entera ciudad. Después del final de la guerra, las tecnologías alemanas avanzadas fueron rápidamente barridas por los soviéticos, británicos y estadounidenses, como parte de la Operación Lasty. Muchos M262 se encontraron en condiciones fácilmente reparables y fueron deconfiscados. Los soviéticos, británicos y estadounidenses querían evaluar la tecnología, en particular los motores. Durante las pruebas, se descubrió que era más rápido que el caza a reacción británico Gloster Meteor, y tenía mejor visibilidad hacia los lados, y la parte trasera era una plataforma de armas superior, tenía un alcance más corto que el Meteor y motores menos confiables. Los Estados Unidos lo compararon con el Lockheed P-80 Shooting Star y el caza alemán, concluyendo que era superior en aceleración y velocidad, con un rendimiento de ascenso similar, y parecía tener un número crítico de Mach más alto que cualquier caza estadounidense. Los estadounidenses también probaron una versión de reconocimiento fotográfico no armada. Las pruebas se interrumpieron después de que se requirieran 4 cambios de motor durante las mismas pruebas, que culminaron en 2 aterrizajes con un solo motor. Estos aviones fueron estudiados exhaustivamente, lo que ayudó al desarrollo de los primeros aviones de combate a reacción estadounidenses, británicos y soviéticos. El F-86, diseñado por el ingeniero Edgar Sweet, utilizó un diseño de slat basado en el M262. Con su desempeño único dado por su velocidad máxima de 900 km por hora, alcance 1050 km y techo de servicio 11.450 metros, se convierte en uno de los aviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial por lo que el desempeño representa. El Messerschmitt M262, con su introducción tardía en la Segunda Guerra Mundial, demostró el potencial transformador de la tecnología de los aviones a reacción. Aunque su impacto directo en el conflicto fue limitado por muchos problemas, así como por la escasez de recursos, representó un avance en la ingeniería aeronáutica y la táctica militar. Su legado es profundo, estableció los principios fundamentales de los aviones a reacción que dominarían en las décadas posteriores. Su desarrollo y las lecciones aprendidas durante su breve servicio influyeron en el diseño de aviones de combate en la posguerra, y marcaron el inicio de una nueva era en la aviación. No solo fue un símbolo del ingenio técnico de su tiempo, sino también un precursor de las innovaciones que transformarían la guerra aérea en los años venideros. Si te gustó este vídeo no te olvides de hacerlo saber con un pulgar hacia arriba y compártelo con otros apasionados de aviación. Además inscríbete al canal y dale click a la campana para tenerte al día de nuestros videos y apoyarnos. Un saludo y hasta la próxima.